Hay que decir que no hay la menor duda de que en esos años fue el momento en el que la Unión Soviética tuvo espías colocados en agencias del más alto nivel en Estados Unidos como nunca más volvieron a tenerlo en la historia. No fueron uno, fueron realmente al menos 20, 25 altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, muchos de los cuales está casi absolutamente comprobado que realmente eran espías soviéticos, sobre todo el que se conoce como Círculo de Silver Master, que era uno de los controladores de varios de estos agentes. Ahora, las figuras más prominentes de este ámbito eran Lachlan Curry, el jefe de asesores económicos del propio presidente Roosevelt, que luego terminó yéndose de Estados Unidos justo por ser acusado de ser espía y terminó convertido en el principal asesor económico de Colombia, en donde vive hasta el día de hoy, tiene cerca de 90 años. Y el segundo, que es el más conocido, es Alger Hiss, que fue subsecretario de Estado y el responsable de la conferencia de Dumbarton Oaks que crea Naciones Unidas. Él también parece, es casi seguro, que realmente era espía soviético. Y el tercer caso es Harry Dexter White, el creador de Bretton Woods, en donde sigue habiendo más dudas, porque hasta el día de hoy sigue teniendo defensores. En primera instancia, sus dos hijos han seguido publicando, sus dos hijas han seguido publicando libros para tratar de demostrar que White no es culpable. El hermano de White publicó también un libro para dar argumentos, y sigue habiendo muchos economistas que lo dudan. Las pruebas contra White son esencialmente testimonios de antiguos espías, pero que se convierten en, sobre todo, grandes adalides de la derecha norteamericana una vez que dejan de ser espías soviéticos. Entonces siempre hay duda de hasta dónde no era la maledicencia simplemente de estos republicanos en contra de White, que siempre fue demócrata y siempre fue un aliado del New Deal. Y la única prueba, digamos, documental que existe en todos los archivos en contra de White es un memorándum que uno de estos antiguos espías entregó a las autoridades y que estaba firmado por White y que realmente era con letra de White. Hay muchas dudas sobre ese memorándum, sobre si lo que decía era confidencial o no era confidencial, pero en cualquier caso la pregunta esencial es ¿y por qué lo tenía Whittaker Chambers, uno de estos dos espías que acusan a White? Entonces ahí hay cierta sospecha. En segunda instancia están sobre todo los archivos secretos del KGB y de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que cuando son ambos vueltos públicos ya hace unos pocos años, hay en clave personajes que parecen ser claramente posible identificarlos con White como uno de los contactos que tenían los agentes soviéticos en Estados Unidos. Ahora, más allá de esto, y no me voy a detener mucho más, digamos, en analizar las pruebas, más allá de esto, decía uno de estos economistas con los que estuve en Argentina, otra de las cosas paradójicas que ellos veían en ese momento sobre White. Decía, nosotros siempre creímos, decía él, que el progresista en esta historia era Keynes. White era, por supuesto, el hombre del imperio, el que crea estas instituciones con el ánimo de que Estados Unidos sea una gran potencia global y de utilizarlas en su favor. Y en cambio Keynes siempre lo vimos como el derrotado, pero que tenía más ideas más brillantes y que buscaba un sistema más equilibrado. Y buena parte de la izquierda mantiene un enamoramiento con Keynes, esos keynesianos de izquierda, también hay de derecha, pero la mayoría de estos keynesianos de izquierda, les parecía que White era el enemigo. Y de pronto se hace público que White probablemente era espía soviético, así que ¿cuál era realmente el progresista? ¿No? Ahora parecería que a lo mejor el progresista en realidad era White. No hay duda de algunas cosas más, que es interesante para la época, y si quieres por aquí vamos, Ricardo. Primero, el New Deal es la política que aplica el gobierno de Estados Unidos, sobre todo un grupo cercano al presidente Roosevelt, para sacar a Estados Unidos y al mundo de la crisis del 29. Una intervención importante del Estado en inversión y en infraestructura, en creación de empleos, que por los republicanos de entonces, igualitos a los Tea Party de ahora, veían con horror, como si eso convirtiera a Estados Unidos en la Unión Soviética. Pero al mismo tiempo, los demócratas que estaban con Roosevelt en esa época, era posible, y muchos de ellos eran así,
eran firmes defensores del libre mercado, pero veían con bastante admiración el sistema de planeación central soviético y sus beneficios sociales. Eso es algo que la Guerra Fría elimina, hace que sea imposible, pero en esta época sí lo era. Y White siempre se definió así, él admiraba ese sistema de planeación central soviético y al mismo tiempo defendía el libre mercado. Una segunda cosa es que White, y eso también está documentado sin duda, estaba absolutamente convencido de que la única manera de mantener la paz era que la Unión Soviética fuera parte del sistema de Bretton Woods. E hizo todo lo que estuvo en su poder, quizá incluso cuestiones ilegales, para que los soviéticos estuvieran en el sistema de Bretton Woods. Y de hecho lo consigue después de muchas negociaciones que el embajador de Stalin en los acuerdos de Bretton Woods firme el acuerdo final, con lo cual parecía que la Unión Soviética, que todavía era aliada a Estados Unidos, iba a ser parte del sistema de Bretton Woods. Solo que decide no ratificar la firma y por eso se queda fuera. Pero en primera instancia White consiguió ahí su objetivo. Y lo tercero, a últimas fechas, al mismo tiempo que Memorial del Engaño, que escribí en Princeton, la Universidad de Princeton publicó otro libro que yo solo consulté cuando el libro ya estaba terminado, de Ben Steil, que analiza también el caso de White y de Keynes, y él sí llega a la conclusión bastante inquietante hacia la posibilidad de la que hablaba Ricardo. Él está convencido de que las políticas que aplicó White durante todo su tiempo como funcionario realmente estaban directamente influidas por lo que la Unión Soviética quería que Estados Unidos hiciera. Entonces están las dos posiciones y todo no deja de ser bastante paradójico. Ahora, creo que para aproximarnos a esa época, Jorge, sí valdría la pena hacer un rápido ejercicio de quitarnos los lentes de nuestra generación sobre el fenómeno. Estamos muy influidos por la enorme cantidad de cine, de novela, ¿no?, que el macartismo produjo, los espías estadounidenses, los espías rusos en Estados Unidos, los espías estadounidenses en Rusia. Pero a ver, eso es después de los 40. Vamos hacia atrás. Entonces déjenme irme muy hacia atrás. Carlos Marx le escribe una carta a Lincoln diciéndole: el primer país socialista va a ser los Estados Unidos. Siglo XIX, el socialismo utópico, sobre todo, surge y crece cuando matan a Lincoln. Y hay la sensación de que los poderes fácticos se están apropiando de Estados Unidos, cosa que es cierto. Las primeras sentencias de la Corte estadounidense en contra de los capitales más potentes en Estados Unidos son a principios del siglo XX. Roosevelt, Teodoro, es el primer presidente que dice: vamos a frenar a estos especuladores, a estos inversionistas que están arrasando con el pequeño productor, con el pequeño ciudadano. Vamos a construir un Estado fuerte que frene esa circunstancia. Y muchos de estos socialistas utópicos siguieron creciendo, además formando comunidades falansterios. Algunos hasta nos cayeron por acá. A ver, claramente parte de Sinaloa la fundaron esos fanáticos socialistas utópicos que cuando salieron expulsados de Estados Unidos se vinieron aquí. Viene una generación después de la crisis del 29. A ver, acabamos de ver pasar la del 2009. ¿Se imaginan la del 29? Un segundo. Con culpables precisos, claros, especuladores, abusivos, corruptos. Coloquen ahí su lente cinematográfico, los gángsters que además eran los que ponían a los legisladores, ¿no? Todos los bosses famosos. Ese era el escenario cuando Harry Dexter White era un hombre joven, muy joven. A ver, ¿cuánto necesita un individuo inteligente en ese momento para acercarse a la utopía socialista? ¿Cuánto? ¿Cuántas conversaciones? ¿Cuántos diálogos? Además, el experimento socialista apenas arrancaba. Y a lo mejor aquel experimento de Lenin podía ser combinable con los experimentos estadounidenses. No había un divorcio tal como hoy nos quieren pintar. Estaban mucho más cerca. Grandes intelectuales estadounidenses más tarde serían juzgados justamente por haberse visto tentados
con este idealismo. Me cuesta trabajo, no sé si haya sido espía, me cuesta trabajo pensar en Dexter peleado con la nomenclatura de Moscú. A ver, lo comenta Jorge, lo dice muy bien. Si fue capaz de sentar al embajador, es que el diálogo era bastante más profundo. No creo que en el momento le haya puesto 2 copas y lo haya sentado a firmar. La negociación tendría que haber sido mucho más compleja. Y creo que Jorge tiene una pregunta interesante que yo le quitaría un poco de perversidad en la respuesta. A Moscú y a Washington les convenía estabilizar el mundo. El 29 es el producto de una economía inestable. No hay un poder económico de última instancia que permita estabilizar las crisis monetarias y que permite en efecto enfrentar al capitalismo, que siempre ha sido transnacional, no es una novedad. Bretton Woods es una manera de frenar y de garantizar reglas en el tiempo que permitirían la inversión, la posibilidad de que los estados construyeran un estado benefactor, financiar esos derechos que se firmaron en la Carta de Derechos Humanos. Es decir, suena sensato que a ambas partes les convenía estabilizar. ¿Qué hubiera pasado si los dos hubieran firmado? Es una buena pregunta. Pero de su lado, los rusos también lograron estabilizar su zona. Ahora, luego vino el macartismo y sus ganas de revancha y su cacería de brujas y su gana de sacar a muchos de estos constructores posguerra del poder. Y piensen en Eisenhower, y aquí me tengo, ¿no? Sí, donde sí ya en efecto la idea era no poner al nazismo, que se había acabado, ¿no?, sino poner a la Unión Soviética con Estados Unidos. Y esa ya es otra historia, pero es una historia de los 50. Probablemente lo que pasa a la hora de juzgar estos momentos es que estamos pensando al mundo después de los 50, pero cómo era en los 30, en los principios de los 40, probablemente habría sido muy distinto, y eso explicaría por qué este hombre, si no fue espía, por lo menos coqueteos, comunicación y flujo de información habrá tenido fuerte con Moscú. Me atrevo a suponer. Ahora, digamos, tal vez desde otra perspectiva, estoy aventurando simplemente para ir justo hacia adelante en el tiempo. Otra cosa que es muy curiosa, efectivamente, White quería que Estados Unidos y la Unión Soviética siguiesen siendo aliados después de haber derrotado a las potencias del eje. Esa era su gran ambición. Él era judío de origen, odiaba profundamente a los alemanes, pero también era profundamente antiimperialista, con lo cual tenía una desconfianza bárbara hacia los británicos. Entonces realmente pensaba que el aliado natural de Estados Unidos debería de ser la Unión Soviética. Y eso probablemente no tenía ninguna contradicción con ser un patriota de Estados Unidos. Ahora, lo que es cierto, visto desde otra perspectiva, es en los siguientes años, esos años que llamamos de la Guerra Fría, vistos a la distancia, son muy paradójicos. La existencia de la Unión Soviética y su bloque, un bloque que lo que reivindica esencialmente es la posibilidad de crear sociedades más equitativas y menos injustas, paradójicamente lo que provoca son las sociedades más equitativas que ha habido en la historia de la humanidad, que son las sociedades del estado de bienestar en Estados Unidos, Australia, Europa Occidental, Japón, etc. Como la Unión Soviética reivindicaba que ellos eran los que hacían sociedades justas, el capitalismo que se pone en marcha de nuestro lado, pero sobre todo en los países avanzados, en el tercer mundo es una historia distinta, pero es ese capitalismo que logra estas sociedades más equitativas de la historia, probablemente a costa de los países del tercer mundo. Es una discusión posible, pero en cualquier caso, si uno ve cómo eran realmente Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, en esos años que justo Piketty llama a la francesa les 30 glorieux, los 30 gloriosos, que van de 1950 a 1980. Son esas sociedades que crecen muy rápido, que crean clases medias muy amplias, que crean servicios sociales muy eficientes en toda esa parte del mundo. La paradoja justamente es que cuando la Unión Soviética y el bloque comunista finalmente se desmantelan en el 91, que es más bien, a mi modo de ver al menos, una implosión que un triunfo directamente de parte del mundo capitalista y particularmente, digamos, de Ronald Reagan, lo que sí ocurre es que la derecha norteamericana, esa derecha
que había acusado a todos estos demócratas de ser simpatizantes de los rusos, que había alertado del peligro ruso todo el tiempo, que solapó a McCarthy, que era demócrata, hay que decir, pero que realmente es todo el aparato republicano el que lo pone en marcha. Se presentan como los vencedores de la Guerra Fría. Y se presentan sobre todo con unas ideas que están también un poco reflejadas en la formación del narrador del libro. Son estas ideas de lo que en Estados Unidos suele llamarse revolución neoconservadora y que nosotros desde acá llamamos más bien revolución neoliberal. Con la idea de que el Estado, ese Estado que aparentemente defendía la Unión Soviética y que Estados Unidos no debería defender, era el producto de todos los males. Y por lo tanto, es como si realmente a partir de los años 80, ese mundo de Reagan y de Thatcher, que gana finalmente a principios de los 90, crea otra vez capitalismo salvaje que va a terminar derivando en la crisis del 2000.